En vivo. Aquí estamos. Buenas noches, familias de Enfréntalo. Gracias por acompañarnos otra vez en un episodio de Enfréntalo presentado por las escuelas públicas del Condado Fayette y el PTA de Distrito 16. Soy Lindsay Mattingly y trabajo en la Oficina de Equidad como enlace de familias y comunidad. Y yo soy Lisette Natividad y también trabajo de la Oficina de Equidad con Lindsay y soy enlace de familias y comunidad para la escuela Mary Todd y Coventry Oaks. Sabemos bien que es mejor enfrentar estos tiempos desafiantes juntos. Por esto estamos aquí con ustedes. Hoy continuamos una serie especial en 3 partes sobre el trauma colectivo. La semana pasada nos explicaron que el trauma colectivo es el impacto de una experiencia traumática que afecta a un grupo de personas o una comunidad. En este episodio enfocamos en la depresión y el suicidio, cosas que se pueden manifestar después de un trauma. Sabemos que estos asuntos son muy duros y profundos, y con cada episodio desarrollamos más conocimiento sobre los efectos e indicadores de trauma, pero también hablamos de los recursos disponibles en nuestra comunidad para buscar soluciones. El trauma racial es un problema grave en nuestro país. Tenemos algunos invitados hoy con nosotros que nos van a ayudar a navegar la conversación de hoy. Tenemos a Iris Gutiérrez. Buenas noches, por favor de Hola, presentarse. hola, buenas noches. Muy contenta de estar aquí en el programa para hablar de este tema tan importante y tan sensible y más ahora en estos tiempos. Yo soy Iris Gutiérrez y soy especialista en salud mental para la escuela Cardinal Valley y soy de Argentina. Y también hoy con nosotros tenemos a Carlos Aguilar. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos Aguilar. Yo soy un entrenador de maestros para la escuela de Yates. Nací aquí de padres hondureños, entonces soy inmigrante de segunda generación. Un placer estar aquí. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Entonces vamos a empezar. Iris, ¿qué es el trauma racial y cómo aparece dentro de nuestra comunidad? Bueno, como tú dijiste, es la respuesta, trauma es la respuesta a un evento inesperado, generalmente, que experimenta un individuo o una comunidad. Pero el trauma racial es un poquito diferente, porque no estamos hablando de un evento, sino estamos hablando de un día a día que expone a un grupo de personas a tener un sentimiento de victimización y se experimentan los mismos síntomas del trauma, pero de forma permanente. Los síntomas del trauma eran hipervigilancia, estar siempre con miedo, no poder relajarse. En el trauma racial hay un concepto que va de la mano, que es la discriminación, sentirse real o irrealmente discriminado. A veces puede ser una percepción interna, pero a veces puede ser una percepción externa, pero es un factor que afecta a un grupo étnico o demográfico específico. Históricamente, los grupos que han sido afectados han sido los indígenas y los afroamericanos, pero en las últimas décadas, quienes estamos empezando a experimentar esto del trauma racial es la comunidad latina, que tiene unas características un poco diferentes a las otras, los otros grupos demográficos. ¿Y cuáles son los indicadores del trauma? ¿Son distintos en cuanto al trauma racial? ¿Esa pregunta es para mí o para Carlos? Cualquiera.
Bueno, ¿voy yo, Carlos? Sí, usted puede responder. Bueno. La diferencia fundamental en el trauma racial es que se vive día a día y también que se alimenta por las noticias y a veces se pasa de generación en generación. Ese sentimiento de que algo terrible va a pasar, ese miedo a hablar, ese miedo a presentarse, pensar de que andan detrás de uno que es una percepción interna. Entonces, la diferencia fundamental frente a otros tipos de trauma es que se alimenta día a día. Es como un sentimiento transversal en la vida de las personas y que se pasa de generación en generación. A mí me gusta que Carlos es de la segunda generación de inmigrantes, entonces él va a ser un excelente testimonio, creo yo, acerca de cómo eso se experimenta y cómo se puede traspasar o vivir de una forma vicaria por lo que han pasado otras personas. Entonces, Carlos, seguimos con usted. ¿Cómo parece el trauma no tratado en nuestros niños y cómo los afectan en el futuro? Okay. Yo puedo dar una respuesta personal y también profesional. Yo he visto esto en los salones cuando fui maestro y también como niño yo viví esta experiencia. En el salón yo lo he visto en dos diferentes extremos. Hay niños que son agresivos, que el trauma lo sacan hacia afuera. A ellos les pasa algo y esas emociones, como ellos no tienen el proceso de cómo explicar y ponerlo en palabras, ellos usan sus manos, su cuerpo, las acciones para pedir ese auxilio. En el otro lado también tenemos a los niños, que ese fui yo, tenemos a los niños que son tímidos, que son quietos, que no quieren que nadie sepa que ellos están, los que se esconden. A veces los vemos con los hoodies así, no quieren que nadie los vea porque ellos no quieren que la maestra lo identifique como que hay un problema en el hogar. Y como dijo Iris, ese miedo siempre los rodea, el miedo de no saber qué va a pasar. Y cuando hablamos de la comunidad indocumentada sin papeles, ese auxilio uno no puede pedir esa ayuda, no tenemos esa confianza tan fácil como los demás para pedir esa ayuda, aunque la necesitamos. Yo me acuerdo con mi mamá, ella siempre le habían dicho un mito que si una persona sin papeles pide ayuda, pide estampillas, food stamps, no le pueden dar los papeles en el futuro. Entonces nosotros pasando hambre, pasando por todas estas cosas traumáticas, ella nunca pidió auxilio, nunca nos llevó a una terapista, a nadie, porque ese miedo que ella tenía de agarrar esos recursos y perder el vínculo de los papeles, que no es verdad. Uh-huh. Y si si los niños no agarran esa ayuda, en el futuro los afecta porque las relaciones entre personas es más difícil. Si uno no navega sus emociones, si no agarra ese vocabulario para entender qué es lo que le está pasando día tras día, no van a poder establecer esos vínculos, no van a poder pedir esa ayuda, siempre va a ser algo explosivo, no van a poder madurar y seguir las etapas del desarrollo de los humanos, siempre va a estar trancada ese desarrollo. Y Iris, si usted tiene más de agregar, puede. Sí, es súper importante y muy profundo lo que tú has dicho. Esa polaridad en cuanto a cómo se experimenta el trauma en los niños, lo podemos ver, por ejemplo, a futuro. Por ejemplo, el niño que es explosivo o tiene problemas de agresividad, generalmente va a tener más medidas disciplinarias que los otros. Generalmente no se investiga de dónde viene la criatura.
probablemente tenga problemas de conducta, que sea identificado como un chico problema, cuando en realidad lo que necesita esa criatura es un canal sano para expresar sus emociones, encontrar palabras a lo que le está pasando. Y por el otro extremo, cuando tú describes un niño introvertido o que internaliza todas esas emociones, puede estar a riesgo de depresión y ansiedad. El año pasado hice una presentación en la escuela acerca de las jaulas de cages, las jaulas en el border, y las maestras no podían creer que el 80% de nuestros alumnos habían estado ahí, y sin embargo no podían entender cómo los niños reaccionaban de una manera exagerada cuando ellos levantaban la voz o cuando se les acercaban físicamente. Entonces, entender de dónde vienen, de dónde son las experiencias de nuestros niños, eso nos ayuda a crear un sentimiento de entendimiento, de empatía, que se llama. Y es realmente desafortunado que haya tanta ignorancia en la clase dominante, porque son niños. Y entonces a veces las vallas, no sé cómo se dice eso en español, las vías, hacen de que, bueno, se etiquete a una persona, tiene problemas de atención, o tiene problemas, pero en realidad lo que puede ser, y ahora ya está en el manual de desórdenes mentales, que lo que es el trauma racial. Sí, más que nada necesitan empatía y amor más que un castigo. Exacto. Así es. Sí, nuestra siguiente pregunta, Iris. ¿Cómo relaciona el trauma racial con los otros temas de la serie? Bueno, en estos programas lo que hemos tratado de dar es información, y la información de este tema es un poquito diferente porque no es un caso individual, sino que es un acercamiento o un enfoque diferente el que tenemos que proveer para abrir la conversación, por ejemplo. Hay muchísima investigación hecha acerca de otros tipos de trauma, pero hay muy poca literatura o muy pocas experiencias acerca de cómo debemos enfrentar este tipo de trauma, porque cada comunidad es diferente y a veces el abrir una conversación genera miedos por parte de la persona que abre la comunicación porque no tiene conocimiento, y por parte del otro comunicador que tiene miedo a ser juzgado, por ejemplo, o cómo se va a interpretar eso. O sea, que lo que es diferente es que en este tema es abrir la comunicación a un tema nuevo. Entonces, es donde tenemos que estar todos en una actitud más de escuchar para recibir lo que tiene la otra persona antes de ofrecer, porque no sabemos cuáles son las necesidades de esa persona. Y a veces ponemos a todos en la misma categoría de latinos, pero también hay diferencias según, por ejemplo, el momento histórico de cada país. Por ejemplo, sabemos que Honduras es la capital mundial del crimen. Entonces, las experiencias de esa población demográfica pueden ser diferentes a alguien que viene de Brasil o de Uruguay, que tiene otro tipo de traumas. Entonces, es un tema súper, súper complejo, que no se soluciona con una receta. Pero los síntomas son los mismos. La hipervigilancia, la respuesta fisiológica cuando uno tiene miedo, que eso lo hemos visto en las otras series, que cuando se ha tratado el trauma colectivo, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien fue víctima de una catástrofe natural,
va a tener recuerdos de esa catástrofe por ahí cuando llueve, cuando hay viento, digamos que los estímulos al cerebro vienen de vez en cuando, como olas, ¿verdad? Pero en el trauma racial es como que está en el aire, es como el coronavirus, digamos. No mata, pero enferma. De esa forma lo describiría yo. Discúlpame. Tenemos que hablar del otro tipo del trauma predominante en la comunidad latina. Carlos ya habló un poco de esto, pero viene del proceso de inmigración y la percepción del otro, de su estatus legal. Carlos, ¿puede darnos un poquito más información sobre esto? ¿Cuáles son algunos indicadores del trauma relacionado? Sí, como yo dije, yo vine aquí hace 20 años a Lexington, Kentucky, como el 99, y yo he visto un cambio en la comunidad. Antes, yo veía que había más miedo, la gente iban a trabajar a recoger tabaco o en los ranchos de los caballos, iban al trabajo y luego iban a la casa, no salían a disfrutar del ambiente, no iban al mall, nada de eso existía en Lexington hace 20 años. La comunidad latina solo eran obreros, iban a trabajar, agarraban su comida y se escondían en la casa. Por ese miedo que existía, que si te ven, te agarra la migra, la hipervigilancia, como dijo la señora Iris, estaba sobre nosotros. La comunidad vivía en lo que nosotros llamamos en la oscuridad, o en inglés se dice shadow, en las sombras. Pero ahora yo veo que en el 2020 nuestra comunidad ya como que ya estamos aquí y no nos vamos. Si uno va a Alexandria, ese edificio grande que se parece que lo agarraron de México y lo tiraron ahí una nave espacial, para mí eso me alegra el corazón tanto, porque eso nos enseña que aunque hemos pasado por ese trauma, hay esperanza ahí, y nuestra comunidad, aunque no nos vamos, estamos aquí, y el miedo se está yendo poco a poco, porque nosotros así somos, nuestro pueblo es alguien que nos amamos uno al otro y siempre formamos esos vínculos. Entonces sí, el miedo estaba ahí, el miedo aún existe, pero hay diferentes puntos de esperanza y nosotros no lo llamamos familia, tenemos tíos, tías, que aunque no son de sangre, están ahí, especialmente en la escuela de Carno Valley. Yo veo y oigo muchísimas cosas que no existían cuando yo estaba ahí de niño. Yo fui a esa escuela y no, el programa que hizo la señora Iris durante ese tiempo, yo no creo que existiera eso, de hablar de los niños en la jaula. Fuera algo que la gente hubiera visto y ignorar. Entonces ya no podemos ignorar. La maestra, los profesionales ya no están ignorando esas situaciones porque nosotros estamos aquí y no nos vamos, como dije. Si quieren puedo agregar más, yo puedo hablar toda la noche. Sí, me encanta. Yo creo que nos hemos quedado sin palabras con tu testimonio, porque es tan profundo. Se vive de una manera diferente, tienes razón, y eso también forma parte de las nuevas generaciones como tú, que están afianzando y están cambiando ese modelo a partir del estudio, a partir del liderazgo, a partir de concentrarse en lo que nos hace diferentes, lo que es, por ejemplo, los lazos familiares que tú decías, la infraestructura que se está desarrollando. En el Festival Latino vemos miles de personas y hace 20 años nadie hubiera ido, por ejemplo. Son ejemplos de crecimiento interior y exterior de una comunidad. Las bibliotecas, por ejemplo.
los hospitales, donde tenemos, por ejemplo, mensajes en español en todas partes. Eso es algo que nosotros tenemos que transmitir a los niños como ejemplo de que sí somos, que sí tenemos una identidad y que sí valemos. Sí. Carlos, durante este tiempo de aislamiento en nuestra comunidad, ¿cuál es la importancia de hablar con otros en la comunidad sobre el trauma? Sí, como este tema, el estado mental en nuestra comunidad es algo que nosotros no hablamos de eso, ¿entiendes? Siempre decimos, lo mental es algo imaginario. Si el niño, a mí me daban fajazo, el niño tiene un problema, no, con la faja se lo arreglo. Entonces, esto es algo que en nuestra comunidad necesitamos hablar de esto para sanar nuestras heridas colectivas, pero también las heridas emocionales que tenemos individual para seguir adelante. Es muy importante, especialmente durante este tiempo que nosotros vemos que la depresión ha aumentado, el suicidio entre nuestra comunidad, entre la gente ha aumentado porque estamos encerrados en nuestra casa. Entonces, si nosotros podemos hablar el uno con el otro, asegurar que estamos viendo cómo está el estado de la salud de alguien mental y asegurar que ellos saben qué recursos hay y seguir adelante. Nosotros somos, cuando yo pienso en la persona latina, en la cultura latina, nosotros somos alguien feliz, somos como el sol. Y a veces cuando tenemos un poquito de la depre, como se dice en la comunidad, nosotros te pegó la depre, tenemos que no ignorarlo porque la depre crece y crece y crece y es algo que sigue creciendo poco a poco cada día y luego un día ahí está y te toma total el control. Entonces es algo muy importante, no lo puedo estresar más de eso, especialmente durante esta pandemia. Y ahora con la oportunidad también de que hay la enseñanza virtual, yo creo que los maestros tienen la oportunidad de ver y de absorber cuál es la verdadera realidad de estos niños, que a lo mejor la expectativa es que haya silencio y tienen 6 hermanitos en la mesa y están tratando lo mejor que pueden con su Chromebook para terminar su tarea. Yo creo que esta es una experiencia riquísima para entender más los hogares latinos y ver cuánto tratan los padres y cuánto tratan los hijos, en vez de concentrarnos y que digan, oh, silencio, no se puede escuchar afuera de la clase. Tener un poco más de compasión acerca de la realidad cultural de estas criaturas. Como tú dices, este espacio de aislamiento tiene que ser un espacio de conversación también. Y que pueden ver más que lo que faltan los niños en las familias de inmigrantes y pueden ver el poder que hay en su hogar, entre su familia. Iris, ¿puede explicarnos un poquito sobre los recursos que hay en nuestra comunidad? Sí, estamos hablando a familias que tienen niños en las escuelas, ¿verdad? Entonces, la escuela puede ser la puerta de entrada para pedir información acerca de qué tipo de ayuda necesito. Por ejemplo, si es relacionado al trauma racial, tenemos centro de salud mental comunitaria, que se llama Nueva Vista, por ejemplo. Las escuelas tienen terapistas de salud mental. A veces, si el problema es muy, muy serio, siempre está la ayuda de emergencia, por ejemplo, llamar al 911. Nadie va a negar atención médica en un hospital, porque por ley, las agencias que reciben fondos federales tienen que atender a los individuos. Y si no tienen habilidad para pagar o no tienen Medicaid, existe una asistencia financiera que hay ayuda ahí.
Y esa información no se comparte con inmigración ni con ningún otro tipo de actividades, de organizaciones, perdón. Gracias. Y Carlos, ¿cuáles son algunos consejos para tener conversaciones productivas sobre el racismo y los prejuicios? Y es diferente entre adultos o jóvenes. El consejo que yo le diera a cualquiera es siempre venir de un estado productivo, de querer restaurar dolor. Yo soy, como dije, soy hondureño de segunda generación. Yo me casé con una muchacha de la República Dominicana, entonces ella es afro-latina, entonces ella es morena y habla español, y nosotros siempre tenemos estas conversaciones con personas porque el racismo existe también en nuestra propia cultura. Como dijo Iris, el latino viene de diferentes raíces. Tenemos la gente que vinieron de los indígenas, los europeos y también de África. Entonces estamos todos ahí mezclados y esas conversaciones las tenemos que tener. Porque aún mi esposa va a Aguascalientes y ella tiene esa tensión existe. Y yo quiero vivir en un mundo donde eso no existe. Entonces tenemos que tener esas conversaciones en nuestra casa, tratar de entender y también de no escuchar los mensajes negativos que vemos en la televisión, porque la televisión, la música, todo esto le está tirando mensajes a nuestros niños y a nuestra comunidad, y nosotros tenemos que tener la inteligencia de poder ver qué es verdad y qué son los mensajes que nos están dividiendo. Y tener esas conversaciones de una edad pequeña es lo más mejor. Y las escuelas tienen libros para hablar de esto con los niños, tener esas conversaciones. Y yo le pido a cualquier persona que me está oyendo que agarre amigos que no se parezcan a usted. Consígase un amigo que no es de la misma raza, que pueda hablar sobre su experiencia, sobre qué es lo que está pasando, y tengan esas conversaciones productivas. Es importante que estas conversaciones comiencen siempre en un ambiente seguro, donde haya respeto, donde haya validación de sentimientos y de experiencias, que no se juzgue a la otra persona, aprender y compartir experiencias, como tú dijiste, el animarse a ir a otras zonas de la ciudad y experimentar de a poco de que están en un lugar seguro. Y también para educar a la comunidad de que existe algo diferente. Existen personas de diferente color de piel, que se visten diferente, que hablan otro idioma. Lo que a mí me ha dado mucho resultado en las escuelas son los pequeños grupos de discusión con los alumnos. En los grupos donde se enseñan las habilidades sociales, tienen una riqueza increíble acerca de qué es lo que les pasó, cómo vivieron, y aún los adultos. Nosotros vamos a una fiesta y antes de decir hola, dicen, oh, me encanta tu acento, y yo todavía no dije hola. Digamos, esas son cosas que uno las tiene que tomar con humor, y decir, bueno, estoy preparada para esto, y también estoy preparada para demostrar todas mis fortalezas y estar orgullosos de dónde vengo y quién soy. Gracias, Iris. Una pregunta más. ¿Cómo se puede expresar su trauma y protegerse emocionalmente a la vez? Bueno, existen diferentes formas de expresar el trauma. Muchas personas lo pueden hacer acerca de una conversación, pero no todas las personas tienen esa habilidad de la palabra. Se puede expresar el trauma a partir del arte, a partir de la música, y se protegen las emociones entendiendo de que yo soy responsable de mis propias emociones. Nadie puede hacerme enojar a mí si es que yo no permito eso en mi corazón. Entonces, es un trabajo interno
donde hay que crear conciencia de que probablemente mis emociones se alteren. Pero si yo estoy preparado, voy a poder mentalmente controlar esas emociones y canalizarlas de una forma positiva. O sea, que crear conciencia de este tema va a proteger mis emociones y yo voy a tener un canal seguro para expresar lo que siento. Y, por ejemplo, las escuelas es un lugar muy seguro porque tenemos adultos que pueden monitorear de que no haya bullying, de que se utilice el lenguaje adecuado y también el entendimiento de los sentimientos de otra persona, o sea, la empatía. Gracias. Y como siempre, queremos terminar de manera positiva. Entonces, ¿cuáles palabras de aliento tienen para nuestras familias, especialmente los que están pasando por esta situación también? Vamos a empezar con Carlos. Yo le diría a nuestra comunidad, nosotros pasamos por diferentes cosas y hemos sobrevivido a eso. También esto lo vamos a superar. Somos fuertes y unidos. Siempre venceremos todo. Como se dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. No importa si es el coronavirus o si es las diferentes cosas que nuestra comunidad está sufriendo. Nosotros estamos aquí el uno para el otro y vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a superar cualquier cosa que nos pase a nosotros, ¿ok? Gracias. ¿Y Iris? Yo le diría a la comunidad latina que hay que celebrar las diferencias. Las diferencias invitan al crecimiento, las diferencias invitan al cambio, las diferencias invitan a reformas. Hagamos escuchar nuestra voz de una forma civilizada, usando los canales adecuados para ser efectivos en nuestro mensaje y sobre todo demos el ejemplo como profesionales, lo que tenemos la oportunidad de llegar a nuestros niños, a nuestros padres, abrazar las diferencias. Eso es el mensaje que yo daría en este tema de lo que es el trauma racial, que estaría relacionado con conectarse más entre nosotros, hacer un sentimiento de conectividad para crecer. Pero de una manera responsable ahora durante la pandemia. Exacto. Yes. Pues yo también tengo un mensaje positivo para compartir. Empezando el 10 de diciembre hay otro recurso para las familias latinas de las escuelas públicas y se llama Círculo de Apoyo. Y es un grupo mensual. Vamos a reunirnos por Zoom ahorita para estar seguro. Pero vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación con nuestros niños, cómo podemos identificar cuando ellos están pasando por algún problema. Es más que nada para el bienestar de nuestras familias y nuestros niños. Entonces, también vamos a poner esta información en nuestra página de Facebook para cualquier persona que quisiera participar. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestros invitados. Fue una gran sesión. Y gracias a ustedes por unirse aquí en Enfréntalo esta semana. Y nos gustaría mantenernos conectados con ustedes y continuar construyendo una comunidad más fuerte de apoyo para todas nuestras familias. Lisette, ¿puede decirnos cómo podemos hacerlo? Claro que sí. Les pedimos que compartan con nosotros cómo enfrenten este tiempo juntos como familias. Nos pueden mandar un correo electrónico o también
nos pueden mandar sus preguntas relacionadas a los temas de cada semana a nuestro correo electrónico o enviar un mensaje de texto al número 859-903-5531. Gracias. La próxima vez vamos a hablar de hoy en 15, el 3 de diciembre. Vamos a hablar de cómo prepararse para la universidad. Y nos encantaría hablar con ustedes de nuevo y seguir enfrentando todo juntos, porque juntos lo superaremos. Hasta la próxima.